Muy buenas noches a todos. Ya estamos por iniciar la clase de discipulado del día hoy, martes 15 de julio. Sí, ya estamos esperando saludar a nuestros primeros hermanos que se empiezan a conectar. ¿Cómo estás, Betty? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Dios te bendiga, mi hermanita. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal la lluvia, verdad? Un poco emocionante. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jos Rivera, ¿qué tal? Bienvenida. Rocío, Marinita nuevamente, buenas noches, bienvenida. Todos son bienvenidos. Bertita, ya estás aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a empezar con esta clase de discipulado que Dios tiene para con nosotros. Gracias, bendiciones también para ustedes, Marinita. Les amamos. Qué bueno, Betty, que estás bien, me da gusto. Bendiciones para todos. Padre eterno, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia a bendecirte, Señor, y agradecer tu palabra, Señor, que nos transforma, nos renueva, nos anima, Señor, a seguir adelante en este diario caminar a tu lado, Señor, para alcanzar esa recompensa, Señor, que está reservada en los cielos, Señor, que es la vida eterna contigo, Señor. Le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice esta clase, Señor, que tú vas a dirigir por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a recordar, hermanos, estamos hablando acerca del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, mi hermano Bernie? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido también. Es un gusto saludarlos. Estamos hablando acerca del reino de los cielos. Y vamos a recordar, hermanos, que la vida, tu vida, mi vida, es un viaje. Es un viaje, pero, y no es un destino. Nos va a llevar a un destino según las decisiones que tomemos aquí en vida. Pero la vida es un viaje, ¿sí? Y entonces vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Estamos entrando al tema del milenio, ¿sí? Ese fue el tema en los que damos la clase pasada y vamos a hablar acerca del milenio. Hay tantas cosas que tenemos que saber y que el pastor nos ha enseñado y recordarlas y poderlas asimilar conforme el Espíritu Santo nos da, nos ayuda más a comprender que tenemos un galardón en los cielos y todo lo que hagamos para el Señor eh, en nuestro diario caminar tiene trascendencia eterna, no solamente para nosotros, también para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Recuerden que en la clase hemos estado hablando acerca del reino de Dios. Y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabías tú eso? Que el diablo, nuestro adversario, nos acusa delante de Dios de día y de noche. No solo es el tentador, también es el acusador. ¿Por qué? Porque él trata de descalificarnos para no alcanzar ese galardón que está reservado en los cielos a través de la vida eterna. ¿Sí? Fíjense lo que dice en el versículo 11, Apocalipsis 12, 11. Y ellos, ¿quiénes? Esos que Satanás acusa de día y de noche, es decir, tú y yo, y ellos le han vencido a quien, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos habla de la redención.
de Cristo Jesús crucificado en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, derramando su gracia, su misericordia, su amor por cada uno de nosotros. Dice el versículo 11, y ellos, o sea nosotros, le han vencido a quien al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, es decir, y de la palabra de nuestro testimonio, hermanos. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto significa que nosotros dejamos nuestros propios pensamientos, nuestra manera de vivir para seguir a Cristo. Eso es menospreciar nuestra vida. Eso es dejar las cosas de nuestra vida diaria, nuestros propios pensamientos, nuestros propios caminos para seguir a Cristo, para seguir a Cristo. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los vencedores? ¿Quién es el que vence a Satanás, al acusador, al tentador? ¿Sabes quién es? Aquel que tiene a su favor la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Tú tienes un testimonio, yo tengo un testimonio que primero que tuvimos antes de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Éramos de cierta manera, teníamos una historia. Y a partir de que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos llamó a su gloria eterna. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Elpidio, bienvenido. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Empezó un nuevo testimonio de vida, porque el testimonio que teníamos antes de haber recibido al Señor. Hola, ¿cómo estás, mi amada Pati? Bendiciones, te abrazamos con mucho cariño. Nuestro testimonio que teníamos antes de haber recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador era muy diferente al testimonio que tenemos hoy, porque desde el momento que el Señor Jesús vino a nuestra vida, se empezó a escribir un nuevo testimonio para nosotros. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, saluda a tu esposo, bienvenidos. Una nueva historia, un nuevo caminar de la mano del Señor, porque ya no estamos solos y la cuenta que teníamos en contra nuestra quedó saldada, quedó borrada con la sangre preciosa de Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor nuestro, las cosas viejas ya pasaron. Se está escribiendo una nueva historia, un nuevo testimonio. Y cada día, hermanos, debemos de ser mejores que ayer y que antier. Y mañana, por fe en nuestro Señor, vamos a ser mejores que hoy, ¿sí? Siendo oidores y hacedores de la palabra del Señor. También es dejar, hermanos, nuestro yo. A mí me gusta, yo quiero, para seguir a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por hablarnos y redarguirnos cuando nos equivocamos y tratamos de seguir nuestro yo y nuestros caminos. Nos olvidamos, Señor, que tú eres el verdadero camino, Señor. Tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 25, dice así. Mateo 16, gloria al Señor. Mateo 16, voy a dejar aquí un marcador. Mateo 16, versículo 25, dice así. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Amén. Dios va a venir en Cristo y va a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, conforme a nuestro testimonio de vida. El mundo, hermanos, ofrece muchos espejismos, muchos distractores para alejar a los hijos de Dios de su presencia, para alejarnos del camino del Señor. Esa es una estrategia del diablo. El diablo no descansa. El diablo, que es el tentador, es el acusador y va a tratar de sacarnos del camino. Pero gracias a Dios que su Espíritu Santo nos regresa al camino del Señor. El diablo tratará de estorbarnos para que no crezcamos espiritualmente, para que no conozcamos la verdad que nos hace libres y tropecemos con una u otra cosa. ¿Sí? Mateo 7:13 dice así: entrad, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta perdición, hermanos, no significa perder la salvación, sino significa la destrucción de nuestros hechos, de nuestra obra. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Si quieren lo vemos ahí también más muy claro. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15 dice la escritura: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nuestra salvación no se va a perder, pero Dios no quiere perdernos a cada uno de nosotros como Padre que es. Él va a tratar una y otra vez de rescatarnos aquí en la tierra mientras estemos nosotros en vida, o en la tribulación o en la gran tribulación, pero no nos quiere perder a ninguno de sus hijos. ¿Sí? Mateo capítulo 7, versículo 14, dice el Señor: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta, quiere decir es una puerta que solamente va a entrar aquel que camine por ese andar conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, entrar por esa puerta estrecha y angosta se refiere, lo voy a decir como lo tengo en las notas, y sí está en la Biblia así, a la nueva ley del reino. La nueva ley del reino es esa ley basada en el amor de Dios. Nuestro amor es probado, nuestros hechos son probados, ¿sí? Y es una ley que es estricta, porque si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas, ¿sí? Es decir, tantas cosas que hemos aprendido ahora que hemos estudiado acerca del reino de Dios, tantas cosas que el Señor nos ha revelado a través de su palabra, nos indica que es un reino que no es mundano, es un reino que es conforme a la palabra y la voluntad de Dios, al cual queremos entrar y el cual queremos ganar. No por nuestras obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino para obtener ese galardón por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Es decir, parece que que Dios se contradice, pero no, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Sí?
Y dice la palabra de Dios que pocos son los que la hallan. Pero sí habla de que Dios es estricto. ¿Por qué? Porque nos ha equipado, hermanos, nos ha equipado con su Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Porque nos ha equipado con su amor, no con nuestro amor humano que es condicional, sino el amor de Dios que es incondicional, para que nosotros fluyamos en el amor de Dios. También nos ha equipado con su gracia, nos ha equipado con su misericordia, ¿sí? Y esto habla de algo superior a la ley de la letra que mata. Esto es superior y eso está basado en el primer pacto. El primer pacto, y hoy tú y yo tenemos un pacto basado en las mejores promesas de Dios. Estamos mejor equipados, hermanos. Tenemos más compromiso con Dios. La puerta estrecha tiene que ver más con nuestro interior, con nuestro hombre interior, que con nuestro hombre exterior. Es decir, lo que está excluido del reino de Dios es el viejo hombre, es el yo, es la carne, son los conceptos humanos y es el mundo con su gloria, ¿sí? Solamente lo que corresponde a la voluntad de Dios puede entrar por esa puerta estrecha. Solo lo que corresponde a la voluntad de Dios. Todo lo que esté fundamentado sobre la palabra de Dios es lo que va a entrar por la puerta estrecha. También entrar por esa puerta estrecha y andar por ese camino durante toda la vida de nosotros como creyentes nos llevará hacia la vida eterna. Hacia la vida eterna. La vida, hermanos, es solo un viaje. Estamos como viajeros. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra hacia nuestra morada celestial. Porque si nuestra ciudadanía no es de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y somos embajadores, embajadores de Cristo, embajadores del reino aquí en la tierra. Representamos a Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Y hermanos, si debemos de representarlo bien, amén, debemos de representarlos bien. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Y aquí la vida que se refiere, porque dice aquí nuevamente en Mateo capítulo 7, versículo 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿sí? Pocos son los que la hallan. Esa vida se refiere a la vida eterna, a la bienaventuranza del reino de Dios, a la vida eterna con Dios. Esta vida hoy, en la realidad del reino, la vida eterna, hermanos, es la realidad del reino y se cristalizará en la manifestación de la venida del Señor Jesús. Ahí se va a manifestar. Amén. Mateo 19, 29. Vamos a Mateo 19, 29. Dice así, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, dice el Señor Jesús, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Eso es morir al yo. Eso significa seguir a Cristo. Eso significa entrar por la puerta estrecha. Eso significa caminar y vivir por ese camino estrecho que lleva a la vida. Dice en el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La vida eterna es una herencia inmarcesible reservada en los cielos. Inmarcesible significa que no se marchita,
está, está vigente. Amén. Está vigente. Lucas capítulo 18, 28. Lucas 18, 28. Dice así. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, el Señor Jesús nos dice, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. A veces la familia, a veces los amigos, a veces no quieren entrar en el reino de Dios. A veces no quieren, pero eso no nos debe de detener a nosotros. Nosotros debemos de continuar. Nosotros debemos de continuar y seguir orando por ellos, ¿sí? Y les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Es decir, va a ser recompensado en esta tierra. El Señor Jesús lo dijo, en este tiempo, y en este tiempo era cuando el Señor Jesús estaba como hombre con los discípulos, dándoles esta enseñanza y hoy dándonos a nosotros. Y dice también que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Pues la vida eterna es, como dice la Escritura, es conocer al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Lo estamos conociendo, pero también la vida eterna está reservada en los cielos. Es esa herencia inmarcesible, incorruptible, que está vigente y debemos de alcanzarlas, hermanos, debemos de llegar ahí, ¿sí? No desmayando, no desanimándonos. Tenemos que continuar el camino. Si alguien se desanima en el camino, hermanos, animémoslo, pero sigamos adelante, que no nos detenga. Sigamos adelante. Tenemos que seguir adelante. Hola, hijita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Entonces, Dios es un Dios justo. Y la recompensa por seguirlo hasta el final, es reinar con Cristo, es reinar con Él en el milenio, disfrutar de su presencia. Amén. Él es el galardón. Él es el supremo premio. Él es lo que vamos a alcanzar si nos seguimos esforzando, si permitimos que Dios nos siga limpiando, nos siga transformando por medio de su palabra, porque también tenemos una voluntad, ¿verdad, Angelita? ¿Verdad, Betty? Tenemos una voluntad y nuestra voluntad tiene todo que ver. Dios nos ha equipado, nos ha dado de su Espíritu Santo, ya vive dentro de nosotros, nos ha dado dones, son regalos inmerecidos, ¿sí? Nos ha dado también y nos ha proporcionado todos los días estrenamos misericordia, todos los días estrenamos de su misericordia, nos ha dado de su gracia para continuar y no desmayar. No estamos solos. Si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, pero también tenemos una voluntad de colaborar con Él para que Él nos siga transformando, nos siga cambiando. Vamos a hablar entonces un poco más acerca del reino milenario. El reino milenario. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y yo ya voy a llegar. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos. Y Dios nos enseña su palabra, ¿sí? Como un padre le enseña a su hijo, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y nos enseña su palabra y nos anima y nos conforta y nos fortalece para que no desmayemos, ¿sí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice así:
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuántos años? 1000 años. Bueno, aquí está hablando de diferentes grupos de personas. Dice, y vi tronos. Esto está hablando el apóstol Juan, ¿sí? A él se le reveló en la isla de Patmos, como tú recuerdas, el libro de Apocalipsis, que significa la revelación del Señor Jesucristo. Y entonces él dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes son ellos? Este grupo de personas se refiere a los vencedores. Y los vencedores tienen autoridad para juzgar. Significa tener el reino. Esto indica que han recibido el reino y lo están disfrutando. Todavía no sucede, va a suceder. Pero en este tiempo, Juan lo estaba viendo en el futuro. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7. Dejemos una marquita en Apocalipsis 20 porque vamos a regresar. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Vamos a leer el 7, el 9 y el 10. También aquí el profeta Daniel recibe revelación de parte de Dios. Y entonces dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¡Wow! Imagínate. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ese río de fuego no es un fuego que destruye, es un fuego que viene, es uno de los atributos del Espíritu Santo. Él es fuego consumidor, ¿sí? Es un fuego santo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de servían. ¿Sabes qué? Como estaba compartiendo el pastor el domingo, tú y yo fuimos llamados a servir a Dios. Y aún estos hermanos, millares de millares, le siguen sirviendo a Dios. Tú y yo vamos a ir al milenio si Dios nos concede esa gracia, si seguimos esforzándonos y Él nos ayuda a llegar allá. Como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tenemos que extendernos y seguir hacia adelante, dejando atrás lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios. Versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús por este tiempo glorioso. Las mismas escrituras nos van a ir dando más luz. Versículo 18, aquí mismo, Daniel 7, 18. Después dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que se dejaron perfeccionar, ¿verdad?
y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 22 dice así: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes recibieron el reino? Los santos de Dios. Santo significa purificado, santificado por Dios. Esto indica que han recibido el reino y lo están disfrutando. Amén. Todavía no sucede esto, va a suceder. Todavía no sucede, va a suceder. Hoy los santos de Dios están durmiendo, ¿sí? Están durmiendo en el paraíso. Todos aquellos que hayan recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador están durmiendo. Vamos a hablar ahorita de las diferentes resurrecciones, por decirlo así, que se van a dar en el tiempo, ¿sí? Y dice, y cuando dice también aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Sí? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Sí? Estos mártires, ¿sí?, están señalados en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? Por el testimonio que tenían. Estos se refieren a los mártires que fueron sacrificados en la era de la iglesia. ¿A quiénes decapitaron? Entre ellos está Pablo. ¿Tú sabías que Pablo murió decapitado? ¿Sí? Pablo murió decapitado y otros fieles también por causa de la palabra, ¿verdad? Y no está hablando aquí de la tribulación, ni de la gran tribulación. Está hablando de este tiempo, ¿sí? De este grupo de hermanos, esos mártires que murieron en aquel entonces. Nuevamente dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice, y ahora viene otro grupo, los que no habían, que también fueron decapitados, y hay otro grupo que fueron los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿sí? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Entonces, todos aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, son los que murieron como mártires durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, vamos a leer el 7 y el 8. Dice así: y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, a quien a la imagen, esa imagen blasfema, ¿sí? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, ¿sí? Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Versículo 18.
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquellos que no permitieron que se les pusiera la marca en la frente o en sus manos, aquellos que no lo permitieron, también estarán en el milenio. No así los que permitieron que se pusieran la marca y adoraron a la bestia. ¿Amén? Apocalipsis 20, versículo 4. Regresemos a Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, ya sabemos lo que es, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El milenio habla de 1000 años. Es un tiempo que los vencedores y los mártires vamos a estar por fe reinando con Cristo Jesús en el milenio. Aquellos que seamos vencedores, sí, tenemos que animarnos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y dice aquí la palabra, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes? Los que vivieron. Los que alcanzaron la primera resurrección son aquellos santos, hermanos de Dios, como entre ellos Pablo, Pedro, tú y yo, que si nos seguimos esforzando, vamos a alcanzar vamos a alcanzar corona para reinar con Cristo, ¿eh? Pero tenemos que esforzarnos para alcanzarla y estar con el Señor en el milenio. Para no llegar a la tribulación y a la gran tribulación, tenemos que esforzarnos, ¿sí? Permitiéndole a Dios que nos transforme, nos cambie, nos renueve. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra carne, a lo que yo quiero, a lo que me agrada, cuando Dios tiene cosas más hermosas para nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Y entonces estos que no volvieron a vivir, que no resucitaron en este tiempo, se refiere a los incrédulos, que tendrán parte en la resurrección del juicio, si van a resucitar, pero para presentarse delante del trono blanco, delante de Dios, también delante de Dios, porque todos vamos a entregar cuentas, nosotros como parte de la iglesia, como también los incrédulos van a entregar cuentas, unos en el tribunal de Cristo, nosotros los creyentes, y los incrédulos delante del trono blanco, ¿sí? En Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 8. Juan 5, 8. Dice así. Versículo 8. 5:28, perdón, 5:28. Dice así. Dice el Señor Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde está esta escritura? Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. En Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. 15, 23, dice la escritura.
Aquí ya llegamos. 15:23. Amén. Dice así. Pero cada uno en su debido tiempo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo murió, Cristo resucitó. Él es las primicias. Luego los que son de Cristo. Moriremos y luego resucitaremos. ¿Sí? Nuevamente. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Una vez que resucitemos, hermanos, no volveremos a morir. Cristo Jesús, el primero, Él se hizo hombre, murió y resucitó y no volverá a morir. Después nosotros moriremos, resucitaremos y no volveremos a morir. Él es las primicias y después nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Tesalonicenses 4:16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Aquellos tú y yo y los demás, si nos toca en ese momento, resucitaremos en Cristo. Los que morimos en Cristo, resucitaremos en Cristo. Amén. Versículo 17. Dice así: luego nosotros los que vivimos. Aquí está cuando Pablo escribió esta carta, él estaba vivo. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Pero ahora Pablo está dormido en el paraíso, está durmiendo en el paraíso, él ya murió. Luego nosotros los que vivimos, pero nosotros que estamos vivos, si el Señor viniera en 15 minutos, nos arrebataría, ¿sí? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron en Cristo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre estaremos con el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Resucitaremos. Y una vez que resucitemos, ¿qué? ¿Nos vamos directo al milenio? Hermanitos, nos vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en la carne. Nos vamos al tribunal de Cristo para entregar cuentas de lo que hayamos hecho. Así como ese rey que hizo cuentas con sus siervos, con los talentos, así nosotros también vamos a dar cuentas de qué hicimos con los dones que Dios nos dio, qué hicimos con la palabra que Dios nos dio. ¿La compartimos o la guardamos en el cajón? Porque vamos a entregar cuentas de todo lo que Dios nos ha revelado. Porque de esa gracia que recibimos, Dios espera que compartamos y administremos esa gracia para otros también. ¿Sí? Entonces, vamos a recibir esa recompensa, hermanos. Ir al milenio es una recompensa. Lucas capítulo 14, ya lo leímos, pero aplica volverlo a leer. Lucas capítulo 14, Evangelio según San Lucas capítulo 14. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra siempre
siempre nos trae vida y vida en abundancia. Vamos a leer desde el vamos a leer del 12 al 14. Lucas 14, del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esta escritura con el reino? Tiene todo que ver, hermanos. Versículo 12. Lucas 14, 12. Dijo también al que le había convidado, que lo habían convidado a comer. Dice el Señor Jesús: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Alabado sea el Señor. Lo haremos. ¿Verdad que sí? Lo haremos. El hermano Wayne Myers, muy amado, nos decía: hermanos, el mejor lugar para evangelizar es su mesa. No me refiero al supermercado, su mesa, no. Me refiero a que nuestra mesa del comedor es el mejor lugar para evangelizar. Una vez que les invites a comer, se van a esperar y te van a escuchar. Y entonces, Dios hablándonos, porque esta es una verdad que Dios espera que cumplamos. Amén. Alabado sea el Señor. Esto habla de que así es el reino de Dios aquí en la tierra. Así es el reino de Dios aquí en la tierra. Bien, vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Dice así. Leamos desde el versículo 8. Ay, bendito sea, Señor, te amamos. Dice Pablo: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo, hermanos, estamos reunidos aquí no porque no tengamos nada que hacer, sino porque aceptamos el llamado de Dios a ser discipulados, a ser discípulos del Señor Jesús. Hay muchas cosas, podríamos estar haciendo muchas cosas porque siempre hay algo que hacer, pero hemos escogido la mejor parte: ser discípulos de Jesucristo. Y perdón que lo diga de esa forma, ser discípulos del Señor Jesucristo, porque Él es Señor. Y dice el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo se vio muy humilde. Debemos de ser humildes. Y dice Pablo en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
porque el único perfecto es el Señor Jesús. Todos estamos en un proceso. El mismo Pablo estaba en un proceso. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, es decir, tomarme de aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, aquí está hablando Pablo, con todo el crecimiento espiritual que tenía. ¿Cuánto más nosotros que reconocemos que nos falta mucho por crecer? Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo lo que nos es tropiezo, todos nuestros títulos, cualquiera que tengamos, cualquier cosa, cualquier logro, cualquier éxito, que se quede atrás. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, versículo 15, dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, por fin Pablo, ¿no? Que no lo eras y ahora que sí lo eres, pero yo creo que lo estaba viendo por fe. Así que todos los que somos perfectos, o tal vez quiso decir a todos aquellos que hemos crecido un poco más, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Podría verse o podía escucharse como que Pablo, no seas presumido, ¿cómo te vamos a seguir a ti? No, porque Pablo seguía a Cristo. Eso es lo que quiso decir. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque tenemos un cuerpo de pecado, es que ese cuerpo de pecado nos humilla, ¿verdad? Nos hace quedar mal. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nos dará un cuerpo glorificado por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cada uno de los discípulos del apóstol Pablo era como una corona para Pablo, ¿sí? Pero no habla de la corona incorruptible que el Señor nos dará a todos aquellos que le obedezcan. Amén. Y que anden en su palabra. Entonces, la resurrección del reinado es una recompensa para los vencedores. Amén. Es una recompensa para los vencedores, para el reino milenario, alcanzar esa corona que nos está siendo reservada. Apocalipsis 26, ya hace un tiempo se nos acaba. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Alabado sea el Señor. Amén.
Hermanos, muy amados, el tiempo de esta clase se nos ha terminado. Nos estamos tomando unos minutitos de la clase siguiente, pero sabemos que Dios nos ha hablado y nos anima y debemos de alcanzar, hermanos, ese galardón que está reservado en los cielos. Sigamos hacia adelante. No nos salgamos del camino. Vivamos el reino de Dios aquí en la tierra conforme a todo lo que Dios nos ha enseñado. Amén. Le damos a Él toda la gloria por toda su palabra, por su gracia, por su misericordia. Bendito sea Dios. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos revelas. La recibimos en nuestro corazón, Señor. Sabemos que tenemos, Señor, un galardón reservado en los cielos, la vida eterna contigo, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu bondad y misericordia que nos concedes todos los días. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, para entrar por esa puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, viviendo cada día de nuestra vida conforme a tu palabra, para que te agrademos en todas las cosas, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y podamos escuchar, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, Señor, ahí queremos estar. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos, amén, y a Cristo la gloria. Amén. Bendiciones, hermanos, no nos despedimos 10 minutitos y está con nosotros el pastor con una clase muy interesante y muy reveladora para cada uno de nosotros. Bendiciones a todos, les amamos. Bendiciones, gracias a Dios, Angelita, bendiciones.